Estamos comenzando el año 2001, es decir, el 2001, y bueno, es un año de inicios y todos los inicios significan eso, que las cosas comienzan. Se me puede decir, y es verdad, que eso es ilusorio porque el tiempo es continuo, pero los seres humanos hemos dividido esa continuidad en lo que podríamos llamar, para entendernos todos, pedazos de tiempo. Y nos hacemos la ilusión y actuamos en consecuencia en función de esos pedazos de tiempo que en este caso llamamos años. Y el año a su vez está dividido en meses y los meses en semanas y las semanas en días. Bueno, estamos aprovechando que estamos comenzando este año para hablar con don Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente del Consejo de la Unidad Sindical, sobre la agenda o el programa de trabajo que tiene el movimiento sindical para este año 2001. Sabemos que muchos temas se arrastrarán del año que acaba de terminar y que continuarán, y otros de seguro que hay novedades, y además hay unos cambios tecnológicos que probablemente están cambiando sustancialmente el tema laboral, la manera de las personas trabajar y la manera de las personas ganar dinero, y de seguro que el movimiento sindical ya está razonando, pensando, para tratar de ver cómo defiende los derechos de los trabajadores dentro de esa nueva circunstancia tecnológica que es también una circunstancia laboral. Don Rafael Pepe Abreu es un conocidísimo dirigente sindical de nuestro país, quizás el más conocido, y ha liderado grandes movimientos en pro de los derechos de los trabajadores. Con él vamos a hablar después de esta pausa. Don Rafael Pepe Abreu, gusto en verlo, bien rosadito, ¿no? Usted está, es un color ahora muy significativo, puede significar incluso que usted está enamorado, pero también puede significar que usted está muy identificado con los amigos LGTB, pero se ve que el año le entró con elegancia y espero que así esté la salud. Dice la esposa mía, ella dice Sí, que la ropa, dice ella, de los colores opacos, sí, como es mi gusto, ¿verdad? Así. exacto, Dice ella que esos colores así ponen más vieja a la persona. así es. Entonces la mujer se empeña Sí, sí, sí. en comprarme colores Sí. vivos, porque ella cree, hace la ilusión de que con eso supuestamente engañamos el tema de la edad, como usted dice que tratamos de engañar el tiempo. Sí. Y es cierto que nos engaña a nosotros, como No, quiera. pero se ¿verdad? ve muy elegante. se Pero ve muy bien. nos hacemos la ilusión, ¿verdad?, de que somos nosotros que lo controlamos, el tiempo, lo ponemos una hora y ponemos la otra. Entonces, eso cree ella. Usted ve, que si me compra ropa de colores, etcétera, etcétera, dice ella, supuestamente, y que eso hace No, es así, ver menos viejo. No, e influye en el ánimo de la persona. Sí, y que influye en el ánimo también, Sí, dice ella. sí, sí. A mí, usted sabe que Yo estoy de acuerdo con ella. no me gustaba, porque yo siempre, lo que me impuse fue a los colores muy discretos, ¿sabes? Pagados, pero ella siempre dice eso. Sí, no, y a mí me encantan esos colores. Y entonces, me gustan. Y entonces la muchacha de allá, de la misma confederación, dice, mire, pues ese color le queda bien, pero que se ve mejor así. Y usted se siente más animado. Entonces uno siente con más ánimo. Sí, sí. Usted verá, cuando usted se vea en televisión con su camisa rosada, se ve bien elegante. Además, usted este año le ha entrado como con una renovada juventud. Sí. Se ve muy bien, don Pepe. Gracias. Sí. Bien, porque mire, en medio de esta situación que vive este mundo, bueno, y este país, uno puede más o menos sobrevivir y sentir cierto ánimo. Hay que buscar lo que los profesionales de la conducta llaman colchones para descansar, porque
está dura la vida. La es. humanidad está viviendo un momento particularmente difícil. Los teóricos dicen un momento de inflexión, donde aparentemente incluso dicen que vamos a una reconfiguración del mundo, ¿no? Y bueno, tenemos la buena noticia de que en medio de la pandemia ha habido un cambio de gobierno en los Estados Unidos, que por lo menos ya al día de hoy, los inmigrantes van ganando, los inmigrantes ilegales, los jóvenes hijos de inmigrantes ilegales. Ya todas esas medidas que eran como espadas en la cabeza fueron quitadas de cuajo el primer día. Sí, como dice un escritor ahí mexicano, creo que Octavio Paz, él habla. Don Octavio Paz. A los norteamericanos ni lo odie ni lo alabe, estúdialo. Sí. Entonces uno dice, ¿verdad? Este señor, por lo menos, como que transpira, bienvenido, cierta tranquilidad. Bueno, su vida ha sido así. Cierto nivel como de tranquilidad. Pero su vida ha sido así. Sí, porque la verdad que viene de la pobreza y del sufrimiento, porque él familiarmente ha sufrido mucho. Y recuerde que fue un senador de toda la vida, con mucha humildad, que iba en tren a Washington, y fue un vicepresidente que no le dio problema de ningún tipo a Obama. Así es. Siendo Obama el presidente liberal que fue. Así es. Y bueno, y mire la mujer que escoge para vicepresidente. O sea que es difícil que tenga malas intenciones. Por supuesto, él es norteamericano. Y primero que nada va a defender los intereses de su país. Por eso voy a lo de Octavio Paz, ¿verdad que sí? Uno se puede sorprender en cualquier momento, ¿verdad? Con una determinada acción que se tome, porque intereses son intereses. Pero hasta ahora, como usted dice, la señal que da es de por lo menos una persona que quizás escucha, ¿verdad? Puede escuchar. Es una ingenuidad esperar que un jefe de Estado, sea de República Dominicana, de Martinica, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de China, de Francia, tome acción en contra de sus intereses. Nadie debe esperar eso, nunca. Sino precisamente a favor de los intereses de su nación. Así es. Ahora hay presidentes y presidentes porque ya tuvimos la experiencia del presidente Donald Trump. Sí, es una experiencia que de verdad resultó ser amarga, porque este hombre, bienvenido, solo su declaración en torno a una pandemia como el COVID-19 indicaba el tipo de persona y por dónde iba. O sea, lo que él declaraba sobre un tema así y donde llegó esa nación, Estados Unidos, de ser la nación más poderosa, ser la nación que mayor impacto inclusive tuvo con esa más afectada por una enfermedad. Claro, eso es así. Y además con una pérdida de poder en el mundo enorme y de estima pública. Don Pepe, comenzamos el año. Yo me imagino que tanto usted de manera individual en el CENUS, en el Consejo Nacional de Unidad Sindical, ya se ha reunido con sus directivos para ver el panorama del 2021 en términos sindicales y laborales, y lo mismo ha hecho con el resto de las centrales que son sus aliadas. ¿Qué nos depara? ¿Cuál es la agenda laboral que ustedes tienen ya frente a sí para todo este año? Fíjese, nosotros, tal y como usted dice, previo a un encuentro que hicimos con el ministro de Trabajo, a sugerencia de él, Luis Miguel Decán, tanto en la confederación internamente como en lo que denominamos la mesa sindical, que es la conformación de las tres centrales, nos pusimos de acuerdo en lo que denominamos la agenda tripartita del 21. ¿Cuál es la agenda tripartita que propone el movimiento sindical? En ese orden nos reunimos con el ministro de Trabajo y él nos informó que precisamente estaba compartiendo con nosotros esa agenda, que quería los puntos por escrito, debido a que ese mismo día que nos reunimos, en la tarde,
había convocado al sector empresarial y que él había recibido, diríamos así, bienvenido, una especie como de instrucción del presidente que lo había compartido con él, con el objetivo como que de que ese sector, diríamos así, productivo, ¿verdad? Sí. de la nación, pues pudiese armar esa agenda tripartita. Nosotros entonces fuimos, por supuesto, y aclaramos en la reunión con el ministro que en los temas que nosotros estábamos incorporando, habían algunos propios de la agenda tripartita, Okay. pero que habían otros que eran propios de escenarios multidisciplinarios donde intervendrían sectores que iban más allá del tripartismo, ¿verdad? Como natural. Entonces nosotros, en consonancia con eso, llevamos nuestra propuesta que básicamente se centra en esto, bienvenido. Modificación que nosotros llamamos integrar a la Ley de Seguridad Social. Eso, nosotros lo llevamos, pero ya encaminado. Okay. Encaminado en el orden de que 17 diputados de diferentes partidos, ahí están de los reformistas, Frente Amplio, Alianza País, PRM, PLD, todo el mundo prácticamente está ahí en esos 17. Hicieron suyo un anteproyecto nuestro, en el sentido de asumir esa modificación integral a la seguridad social. Nosotros lo llevamos porque independientemente, bienvenido, de que esté en el Congreso, no somos ilusos, ¿verdad? Y sabemos que el Congreso no va a coger, va a aprobar ese proyecto nuestro sin hacer vista pública, oír los empresarios, oír al propio gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, lo llevamos. También incluimos en eso un tema, bienvenido, pendiente para este año. Se trata de la revisión de tarifa de salario mínimo. ¿Usted sabe cuándo se cumple? En julio se cumple la tarifa En julio. actual, vigente, ¿sí? Se cumple. 9 de julio exactamente. Entonces lo llevamos porque ahí mismo, al pie de ese anteproyecto, hicimos referencia a una conversación que tuvimos con el señor presidente, donde establecíamos un diálogo, incluso a iniciativa de él, donde se tocaba el tema salario real versus salario nominal, ver el alcance del salario, cómo se mejora, etcétera, etcétera. Eso también fue de los puntos que están incluidos. Incluimos además, bienvenido, el famoso ya pacto eléctrico, porque como usted sabe, eso tiene 5 años discutiéndose en el país. Hoy está en el Consejo Económico y Social. El gobierno ha anunciado la posible firma de ese pacto para final incluso de este mes, que ya finaliza. Lo que es final ya finaliza, ¿verdad? Y usted sabe que en el pasado ese pacto no se firmó, entre otras cosas, porque desde el partido de gobierno, que hoy es de gobierno, que antes era oposición, hubo objeciones a ese pacto. Hoy el partido que era oposición es gobierno, y el partido que era gobierno es oposición. Entonces tenemos que ver ahora cómo funcionan los actores, pero está el diseño de la firma del pacto. No es un pacto perfecto, bienvenido, ¿eh? Nosotros lo que hemos dicho es, no es verdad que los intereses de todo, de todo el conjunto va a estar recogido en ese pacto, ni va a estar pactado. Lo que hemos hecho con el acuerdo que hemos hecho en el Consejo Económico y Social, los sectores mayoritarios que estamos ahí, es dejar abierta una especie de mesa, bienvenido, que siga discutiendo los puntos discordantes, ¿debe? Que lo siga discutiendo, se ponga de acuerdo en un marco y siga discutiendo los puntos discordantes que van a quedar. Después, entonces, nosotros vimos el tema pacto fiscal, porque nosotros sabemos que es un tema que se ha planteado, que se está trabajando en eso, Hacienda, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ya han contratado inclusive los economistas, vi que contrataron a Isidoro Santana,
que fue antiguo ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, bueno, lo contrataron, ya se está buscando inclusive ayuda, cooperación internacional de parte del sector empresarial también, que esté en lo mismo, ¿entiendes? Y nosotros entonces tenemos que ponernos al hilo, al tanto, porque usted sabe, bienvenido, que aquí hay que discutir los impuestos. ¿Cómo se discuten? Patrimonio, consumo, ingresos, renta. ¿Cómo es que vamos a abordar el tema de los impuestos? Entonces, ese es un tema en el cual habrá, por supuesto, visiones encontradas, pero de que se va hacia eso, se va a esa discusión. Entonces, además de estos puntos, vimos puntos relativos al tema de los espacios, referidos al tema que tienen que ver con la libertad de asociación, con la libertad sindical. ¿Sabe que hay un espacio que se denomina Consejo Consultivo del Trabajo? Y dentro de ese espacio existe una comisión que se llama Comisión de Resolución de Conflictos. ¿Qué se persigue ahí? Bueno, en el espacio del Consejo Consultivo es un espacio general que sirve como apoyo de asesoría al Ministerio de Trabajo. Es tripartito, ¿verdad? Pero dentro de eso está el tema referido a que cuando ocurra, por ejemplo, en el país un conflicto laboral, en esa comisión de resolución de conflictos, se trata de buscarle una salida, ¿verdad? Extrajudicial. A algunos se le hemos buscado, por ejemplo. Hubo casos como el de Barrigol, que usted sabe que lo traté muchas veces aquí, y otro que se le buscó soluciones por esa vía. Pero esa comisión hay que fortalecerle más. Porque así, en vez de usted ir a Ginebra con un caso, ¿verdad?, a la OIT, si usted lo puede resolver aquí y llevar a Ginebra una solución, es mucho mejor, ¿verdad? Porque nadie quiere condena para país, ni mucho menos. Entonces, bienvenido, esos puntos, más puntos que tienen que ver con la ratificación de convenios de OIT, como el 186 sobre los trabajadores domésticos, el 86 sobre violencia en los centros de trabajo, discriminación y demás, son puntos que fueron incluidos, y además se incluyó un punto muy importante para nosotros. ¿Sabe que el gobierno anunció unos planes de vivienda, bienvenido? Estableciendo que esas viviendas estarían destinadas a personas con ingresos de 16,000 pesos, 26,000 pesos, 48,000 pesos y 96,000 pesos. Es decir, como 4 categorías, pero nos gusta del anteproyecto que habla de darle preferencia, por ejemplo, a la localización de la vivienda en los espacios donde la gente puede vivir cerca, ¿verdad? Cerca de esos espacios. De zonas de trabajo. Y construirlo de una manera, bienvenido, que dentro de ella funcione la escuela, funcione el destacamento policial, funcione los servicios de atención primaria, etcétera, etcétera. Eso para los trabajadores es vital, ¿verdad que sí? Muy importante. Entonces, como usted ve bien, son puntos que para nosotros son esenciales. Ahora, usted sabe que está nuestra contraparte del sector empresarial. Hoy, estando en el programa, no sabemos hasta dónde se ha llegado con el sector empresarial. Sí, el ministro no nos ha convocado, estamos a la espera y ver si iniciamos sencillamente ese proceso. Sabemos, bienvenido, que hay una pandemia que está ahí, eso está vigente ahí, y que las medidas sanitarias y el control de esta pandemia son prioritarios, ¿verdad que sí? Porque sin salud no hay economía. Pero, independientemente de eso, nosotros tenemos que cumplir nuestro rol. Vamos a un segmento comercial para que don Pepe nos ayude a desgranar estos 5 puntos de agenda que ellos han planteado como movimiento sindical. Continuamos esta entrevista con don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Don Pepe, de estos 5 puntos, hay 3 que yo los entiendo muy bien, como es el de la modificación integral de la Ley de Seguridad Social o el Sistema de Seguridad Social, la revisión de las tarifas y el de las viviendas
que puedan ser asignadas a trabajadores. Ahora, no entiendo bien por qué expresa en una agenda de trabajo laboral con el Ministerio de Trabajo, por qué tienen que estar presentes el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Porque tengo la impresión de que no se corresponden con la naturaleza del movimiento sindical, que eso debiera ser como preocupación de otras organizaciones. Sí, ciertamente lo parece. En la introducción del documento que nosotros enviamos, le referimos al ministro que específicamente esos puntos son propios de un tipo de consejo como el económico y social, que es multisectorial. Tienen más de los empresarios, más de los trabajadores, están ustedes, más ¿no? del Estado, pero también estamos nosotros. Exacto. ¿Qué pasa? Que como es una agenda que va a ser vista por el Estado también, o sea, por el presidente también, no solo por el ministro, y por los empresarios que están también en los dos frentes, a nosotros nos interesa sobre todo tratar de que desde cualquier tipo de agenda que se arme, en este caso la agenda estrictamente tripartita, haya una visión extendida de cuál es el pensamiento del movimiento sindical sobre cada uno de los temas. El objetivo es como que no quede suelto, ¿verdad? Ni una cosa desconectada de la otra, inconexa, porque en el pacto, por ejemplo, eléctrico, hay un tema divergente enorme. ¿Usted se fija? Mucha gente cree, por ejemplo, y usted lo oye así hablando, como que el pacto eléctrico va a significar que inmediatamente hay una rebaja en la tarifa y que los usuarios comiencen a pagar menos. Es por ahí que la gente piensa, sí, que el pacto eléctrico eliminará el tema de los reconocidos apagones, ¿verdad? Que todo el mundo conoce en este país. O sea, y son cosas que uno sabe que no necesariamente van a ocurrir sencillamente por la firma del pacto. Por tanto, queremos dar a reflejar que el movimiento sindical tiene una visión global de los temas que se discuten en República Dominicana sobre ese aspecto. Entonces ahí nos vamos al tema del pacto fiscal. ¿Qué nosotros estamos tratando de hacer y vislumbrar desde ahora? Estamos planteando, mire, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna reforma de pacto a nivel fiscal que pueda ser regresiva. Basta de los impuestos al consumo. ¿Usted ve? Basta de los impuestos, por ejemplo, al salario. Vamos entonces a los impuestos, a los ingresos, partiendo de la rentabilidad de sectores. ¿Por qué? Porque queremos demostrar también que estamos conscientes de que un Estado necesita más ingresos, un gobierno, porque naturalmente hacerle frente a todos estos temas que uno mismo exige, implica captar ingresos, ¿verdad? ¿Y de dónde se pueden captar? A veces la fuente favorita es el consumo, ¿me entiendes? Sí. Pero ahí el que tiene mucho lo que hace es sencillamente que hace de agente de retención, nada más, pero no aporta. Entonces nosotros queremos ver cómo esa parte a nivel de un pacto fiscal se perfila y se corrige. Entonces queremos que en cada escenario que estemos, dar la visión de que ese planteamiento del movimiento sindical es un planteamiento que no de un espacio ni otro, sino que en cualquier escenario donde estemos, esas serán como nuestro punto de apoyo. Don Pepe, yo advierto también ausencia de temas que a uno le parecen importantes. Por ejemplo, un tema que hemos hablado de manera recurrente usted y yo, y es que no hay una atención aquí a la calidad y a las condiciones laborales de los trabajadores al interior de las empresas, por un lado, y por otro lado, ya se puede hablar de los cambios que la tecnología está produciendo en el sector laboral. Ya en República Dominicana el teletrabajo irrumpió como consecuencia de la pandemia, y mucha gente dice, tanto empresarios como especialistas en la materia, que llegó para quedarse.
Es decir, ya muchas empresas han comenzado a ver la ventaja de que sus trabajadores laboren desde sus hogares. Y probablemente muchos trabajadores también están viendo esas ventajas. Pero al mismo tiempo eso conlleva unos cambios y una transformación que implica la energía eléctrica, el espacio de trabajo, las computadoras, los escritorios, las mesas, la buena comunicación telefónica. ¿Quién pone eso? ¿Quién lo va a poner? Y el nivel de supervisión, el mismo Ministerio de Trabajo ha emitido una resolución que, por cierto, el movimiento sindical parece no haberla estudiado y no haberse referido a ella todavía. Unas normas mínimas sobre el tema del trabajo, del teletrabajo. Pero esos son temas ausentes en esta agenda. Eso significa que ustedes no tienen mayor interés en cómo trabaja la gente al interior de las empresas. Significa también que ustedes de momento no tienen mayor preocupación sobre el teletrabajo, o piensan que en el camino podrían ser añadidos estos puntos. No, lo que pasa, bienvenido, aquí están. Lo que pasa es que el espacio Consejo Consultivo de Trabajo tiene su propia agenda, Ya. donde esos puntos están señalizados por el movimiento sindical. Está planteada la resolución 2320, que es la referida al teletrabajo, que fue una resolución que se hizo, inclusive hubo que hacerla de emergencia, por lo mismo que usted estaba diciendo, el teletrabajo estaba en pleno desarrollo, en pleno auge. El grito de la gente nos hizo abogar por esta resolución, porque mucha gente estaba diciendo, caramba, han roto mi privacidad, no me dejan descansar con el pretexto de que estoy en mi casa, me entran trabajo a cualquier hora, ¿entiendes? Tengo la presión de los niños, etcétera, etcétera. El internet, ¿qué pasa con el internet? ¿Qué pasa con los aparatos que hay que usar para hacer esto? O sea, todas esas cosas, bienvenido, nos llevan a nosotros entonces a urgir el que llegáramos a esta resolución. ¿Por qué? Porque ya había en la Cámara de Diputados como dos proyectos pretendiendo, al margen de nosotros, al margen del propio ministerio, imponer una especie de ley, no una resolución, ley, que lo que hacía era sencillamente santificar lo que se estaba haciendo ya de una manera arbitraria, ¿entiendes? Y violatoria al código. Entonces logramos con esto, oiga qué, con la resolución, que la asumimos, y por suerte los empresarios entendieron también y la asumieron. Logramos con esto entonces que los diputados proponentes de esos anteproyectos, entre ellos el diputado Villegas, hijo de Orlando, Orlando Jorge Villegas, Orlando Jorge Mera, él entonces... Él es Jorge Villegas, el diputado. El joven diputado y periodista, de hecho, sabe, paso especialista en temas tecnológicos. Bueno, pues él tenía ese proyecto y logramos que él entonces depusiera su anteproyecto y lo fusionara entonces para presentarlo basando en el acuerdo tripartita que llegamos nosotros en la resolución 2320. Es decir, entonces eso está en la agenda de Consejo Consultivo, porque es una resolución que hay que seguirla desarrollando. ¿Se fija? Seguir desarrollando. Entonces, la otra parte, referida a las condiciones ambientales, higiene y seguridad en el trabajo, que usted señala, ese es un tema que también está incluido en la agenda de Consejo Consultivo de Trabajo. Un tema muy importante. Por ejemplo, fíjese en este dato. Los muchachos que trabajan como despachadores en los colmados tienen unos salarios que están por debajo del salario de ley, aún considerando el tamaño de la empresa. Pero ellos duermen ahí atrás junto con los sacos, los almacenes y los pequeños almacenes que puedan haber, con unas condiciones muy lamentables. Bueno, ahí se necesita la voz y la presencia del sindicato para que plantee, pienso yo, ese tema como muy importante en el Ministerio de Trabajo.
¿por qué no comprarle una camita? ¿Por qué no darle las condiciones higiénicas mínimas para eso? ¿Y por qué no pagar el salario que se ha aprobado para el tamaño de esa empresa? Sí, sí, constantemente. Los deliveries, por ejemplo, que están de moda ahora. Bueno, los delivery ganan un salario por debajo del salario mínimo, porque muchos de quienes los emplean están asumiendo que ellos reciben propina, que es el viejo tema que ocurre en los bares, restaurantes y hoteles del país. Sí. Usted sabe que una de las cosas preocupantes que está en la agenda, junto con el punto anterior, es el tema referido a la débil inspección de trabajo en República Dominicana. Sí. Débil inspección, Sí. Así que podemos decir, mire, Un nombre muy bonito. es tan tal que usted analiza las mujeres que trabajan en las bancas de apuestas, por ejemplo. Sí, exacto. Las bancas de apuestas. Y usted ve esta mujer que se lleva el niño, la niña, lo pone a dormir ahí en una camita, y ella se encarga de despachar en una banca de apuestas, puesta todos los peligros, todas las cosas. Usted le pregunta, ¿usted está en el sistema de seguridad social? No, yo no estoy. ¿Usted le han pagado alguna vez unas vacaciones? Nunca. ¿Usted le pagan lo mínimo establecido, como usted dice, esos mínimos? No. ¿Entiende? Entonces, usted dice, bueno, ¿y esa empresa de quién es? Mire, cuando usted analiza, bienvenido, es de una persona que tiene 200 bancas de ese tipo, ¿me entiende? O sea, no es de que de un pobrecito, ¿no? Y cuando usted va al Congreso, se encuentra que esa persona es diputado, o puede ser senador, o puede ser síndico, puede ser cualquier cosa, porque el mismo Congreso está lleno de gente dependiente de ahí, porque por el flujo de efectivo que manejan, se hacen líderes. Correcto. Entonces, eso hace que se opaque la voz, que no se oiga de esa persona. Todavía tuvimos un problema con uno, precisamente, porque inmediatamente una mujer intentaron ahí reclamar unos derechos, pues procedió a cerrar 20 bancas de un tiro. Exacto. Okay. ¿Y qué alegó? Es por el COVID, pero lo alegó cuando las mujeres le reclamaron. Antes no lo había hecho. Entonces, eso que usted dice es uno de los puntos planteados que tiene que ver con el tema de inspección, porque fíjese que hablamos de ese tipo de violación, condiciones ambientales, seguridad social, higiene y seguridad, pues eso está así, ¿entiendes? Y no es a la gran empresa. Básicamente empresas de ese tipo, de mediana para abajo. ¿Qué más se da? Y no omita usted a las grandes, porque aquí hay muchas empresas grandes por ejemplo, sin comedor para los empleados comerciales. Así es. No, sin comedor y sin lugares para las mujeres lactar. Sí, ¿usted sabe cuántos inspectores tiene el ministerio ahí en higiene y seguridad? Tiene 14 inspectores. Pero usted sabe por qué tiene 14, presumo yo. Porque la inspección no ha sido una prioridad del ministerio. Oiga, 14 inspecciones en la rama especializada de la higiene y la seguridad. Usted ve, 200 para todo, pero 14 en esa rama que es especializada. ¿Qué le dice a usted? Que eso está desprovisto de inspección. Eso se me parece mucho al toque de queda, al estado de excepción. Bueno, el gobierno, en justa razón, reclama, dice, señala, observa. Lo mismo la policía, pero no hay nadie que inspeccione el cumplimiento del toque de queda. Eso es así. ¿No? Hay una policía para los que ven en la calle y demás, pero los que conocemos la ciudad y caminamos la ciudad, sabemos que estamos cerrados por delante y estamos abiertos atrás. Sí. Incluso se han dado casos de que la policía ha descubierto, han llegado y ha habido un corre-corre y algunos se han caído y se han maltratado en la cabeza, un brazo, sin la policía ponerle en la mano, simplemente corriendo para no ser detenido por la policía. Usted no vio reportajes de barrio entero que comienza una fiesta el viernes, hasta el domingo corrido, ¿entiendes? Y dice que la policía va, pasa por ahí y alguna gente sencillamente ya pasan y conocen que eso ocurre ahí y nadie tiene un control estricto. En general, el Estado Dominicano, el gobierno, digamos, se caracteriza por una ausencia de controles.
Así es. Que la inspección implica control. Dice no solo hay falta de control en las compras públicas, sino a todos los niveles. Dice un periodista, José Laluz, te lo conoce, ¿verdad? Dice que reina, ¿cómo se llama? Que el Estado solo funciona en el centro de la ciudad. Dice así él, es. en el centro. Yo creo que sí. No funciona mal ahí. Y en el centro de la ciudad no funciona bien tampoco. Así es, no funciona bien tampoco. Cuando hay un estado de opinión pública denunciando X cosa, bueno, el gobierno hace siempre, las instituciones hacen lo que en mi campo se llama un amaraco. Un amaraco. Y tan pronto el tema sale de los primeros planos de la opinión pública, eso vuelve. Posición anterior. Posición anterior y vuelve como si nada estuviera pasando. Exacto. Esa es la verdad. Entonces, bienvenido. Como usted ve, sí, los puntos están. Lo que pasa es que hay uno, que es el Consejo Consultivo, que tiene el abarcativo del conjunto. Fíjese que el tema, el único que se especifica un poquito más es el tema de la resolución de conflictos, que se hace como una especie de paréntesis en él, porque ahí está el tema, el odioso tema del impedimento de ciertos empresarios al derecho a la sindicalización de los trabajadores, que todavía existe, ¿verdad? Todavía es un problema en el país. Bueno, eso es lo que hay que denunciarlo con nombre y apellido. Así es. Aunque sea, si no sale en los periódicos, ni en la radio, ni en la televisión, aunque sea con volante en las esquinas. Así es. Como decían los viejos maestros del derecho aquí, llevarlo al tribunal inapelable de la opinión pública. Hay que hacerlo por ahí porque hay cosas muchas veces que, como ustedes saben, son difíciles de establecer en los medios y demás asuntos. Uno veía casos, un hospital de lo más grande de este país, de una ciudad del norte, usted sabe. Sí. Norteña, ¿verdad? Del norte. La principal ciudad del norte. Pues ellos, bienvenidos, su gente, le notificaron un sindicato. Usted sabe que es una empresa que se construyó con dinero público también y demás asuntos. Y que es muy cara, la atención de salud ahí. Pues mire, bienvenido, tan pronto eso pasó, a los muchachos le ofrecieron lo que nunca le habían dado. Pero solo con un objetivo: fírmame tu renuncia. Vamos a ir a un segmento comercial para venir al tramo final de esta entrevista con el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, don Pepe Abreu. Don Pepe Abreu, en cuanto a la modificación de la Ley de Seguridad Social, ¿cuáles son los principales objetivos del movimiento sindical? Bueno, bienvenido. Ahí nosotros estamos enfatizando mucho en el tema referido por lo menos en lo referente al sistema de salud en la República Dominicana. Ese es un primer tema. Porque, bienvenido, usted ve casos que usted dice, ¿tenemos realmente un sistema de salud? Entonces usted analiza una gente que le dice, mire, a mí me refirieron de una clínica privada a un hospital público, porque en la clínica privada no quisieron recibirme debido a que yo no tenía la fianza a depositar. Así y como es. No la tenía, así es. me refirieron allá. Sí, pero cuando llegué al hospital público, allá me dijeron que ellos no reciben personas referidas así, que ellos no reciben gente así. Yo no la puedo recibir, doña, yo no puedo recibir así, porque aquí no hay cama, no hay espacio, no puedo recibirla. Usted tiene que ir a otro sitio. Bienvenido a cuál sitio. Exacto. No se explica a cuál sitio. No. Entonces, usted dice, bienvenido. Un sistema de salud, suponiendo que usted lo tenga ahí, que sea como es, lo primero que tiene que tener claro es un sistema de referencia, contrarreferencia, para usted Pero saber además, si usted si usted llega a la puerta de una clínica, vamos a decir con una emergencia o sin una emergencia, pero hay que hospitalizarle, y usted no tiene la fianza, eso realmente no es una referencia. Eso tiene otro nombre que no recuerdo ahora mismo cuando va saltando de un sitio a otro. ¿Usted entiende lo que es? Porque referencia es cuando usted está interno y ya en ese hospital le dicen, bueno, a usted hay que tratarlo de tal y tal cosa. Aquí no tenemos esa especialidad o no estamos en condiciones.
lo vamos a referir al hospital X, que es especialista en eso. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces eso es referencia. Entonces, oiga, pero lo otro se llama algo así como saltar. Sí, y le dice... No, rebotar, perdón. Rebotar, la palabra. Rebotar la persona. Y le dice después... Rebota, no, aquí no, allí. Y le dice un médico después, mire, es que aquí no tenemos ese tipo de especialistas. Sí. Le dijo así, porque es un hematólogo. Y aquí no tenemos ese tipo de especialistas. Exacto. Y entonces los hijos, ¿verdad? Llorando. No, mire, nosotros no sabemos. Apareció una mano piadosa, que siempre aparece, bienvenido. Por suerte, ¿verdad? Y digo, no, déjenla ahí. Que yo voy a... Un médico, ¿verdad? Sí. Un internista, que dijo, no, yo voy a hacer algo. Déjenla ahí. Y entonces ese médico la intervino y mantuvo a la persona, más o menos, ¿verdad? Le controló la situación y la mantuvo ahí. Porque eso es lo que dice la ley, hay que darle el primer hasta auxilio. Que pudiesen. Entonces, usted dice... La ley dice que hay que darle el primer auxilio pero si usted lo tiene, lleve. Pero si usted tiene el sector privado, usted tiene... Pero usted me oyó, que la ley obliga a darle el primer auxilio, no importa la clínica o el hospital que sea. Pero si usted tiene, bienvenido, el sector privado que está ahí, ¿verdad que sí? Usted tiene los hospitales llamados de autogestión, que están aquí, y usted tiene los hospitales públicos. Usted no cree, bienvenido, que solamente con que esos sectores tengan un buen equipo secretarial, ¿verdad que sí? Que sepa dónde está cada cosa y dónde hay que ir y que conduzca a la gente, con eso se le evitarían sufrimiento. Pero es que eso es muerte a muchas personas. Es una obligación. Si es un hospital público que recibe fondos del Estado, tiene que hacer eso. Está más obligado a cumplir con la Constitución, que dice que la salud es un derecho. Y otro que me dice, bienvenido, mire, Pepe, yo estoy aquí en este hospital, una plaza importantísima, ¿verdad? De esas que son de autogestión, como llaman. Pero mi hijo que lo traje aquí, ahora resulta que el seguro solo me cubre 700,000 pesos. El seguro me cubre eso. Pero la plaza dice, la cuenta que me pasan es de 2 millones. Yo lo que soy es un conductor de un camión de transportista de petróleo, ¿usted ve? Y yo no tengo esa condición. ¿Y cómo? ¿Y qué hago? ¿Qué yo puedo hacer? Mire, bienvenido. Allá va uno a bregar con la persona, a ver si aparece, a llamar a la gente del seguro, a ver si entienden el tema de que tienen que asumir el costo. O sea, él decía, pero yo quiero un funcionario. Y digo, bueno, no hay a quien acudir en ese orden. Bienvenido. Después COVID-19, le comienza en San Cristóbal. San Cristóbal no la pueden recibir. La traen a la capital, tampoco la quiere recibir en ningún sitio. Cruz y Minián, llamarlo entonces. Doctor, mire, tengo una señora aquí que tiene... Mándemela para acá, Pepe. Por ejemplo. El único auxilio que tiene eso es mandarle a la prensa. ¿Usted entiende? Entonces... a decir, mira, aquí hay una persona que nadie la quiere recibir, fue a tal sitio. Déjeme decirle que así murió Camaño. Claudio. Un hombre que sobrevive a una guerrilla. Y el informe, investigador, la investigación que hicieron médicos, dicho sea de paso, habla de que en todos los lugares le fallaron a ese señor. En todos los lugares donde él estuvo, desde el primero hasta el último, le fallaron. Y murió. Sobrevive a una guerrilla, bienvenida. 2 veces sobrevivió y muere. Entonces, no 3, porque 65 tuvo. Entonces, usted dice bienvenido. Fíjate que yo estoy planteando un tema que no es teoría sobre los articulados de la ley, de qué sé yo, qué cosa, de qué esto, que aquello, ni siquiera diciéndole que la GRL gana mucho, ganan poco, es hablándole del sistema. ¿Me entiendes? Del sistema y de algo que es muy difícil. Hay que cambiarlo, pero no es tan fácil. Hay 2 cuestiones ahí envueltas que creo que son difíciles de cambiar, pero que hay que cambiar. Una es la ausencia de dimensión humana en quienes trabajan. No digo todos, porque yo creo que probablemente hay más profesionales de la salud generosos y sensibles que los insensibles. Lamentablemente muchas veces los insensibles tienen posiciones de poder que permite que su comportamiento se vea más. Y lo otro es, y esto tiene más que ver con las grandes
clínicas privadas, es que hay que entender que este no es un país del primer mundo. Claro. Entonces los ingresos de las personas no son del primer mundo y no pueden pagar tarifas propias del primer mundo. Eso en algún momento la sociedad dominicana tiene que manejarlo. Yo pienso que es un momento de discutirlo, de verlo, bienvenido, y de buscar, porque la verdad es que es un tema demasiado como importante, delicado, como usted dice. Sí, muy la delicado. Trascendencia muy humana delicado. que eso tiene. Sí. Cualquier persona que se puede ver en una situación de ese tipo, cualquiera, el que menos lo espera. Exactamente. Y entonces, bienvenido, eso es Por ahí va. por eso, ese lado, ¿verdad? sí. Vamos por ahí, pero vamos también al tema previsional. Usted Ya. sabe, eso es histórico, lo hemos hablado aquí, hemos dicho cuál es el futuro del sistema previsional dominicano, el sistema de pensiones en República Dominicana, cuál es el futuro. Entonces usted calcula nada más y dice, bueno, tasa de reemplazo es en un momento determinado imprecisa. Nadie puede asegurar que cotizando 30 años va a tener una pensión de nivel X. Ni puede decir tampoco que si trabaja 25 va a ser de tal nivel. Que si trabaja 20 va a ser de tal nivel. O sea, usted no puede asegurarse. No tiene certidumbre de ningún tipo. Y si algo piensa uno que al ser humano le preocupa es esa parte, como la certidumbre de los procesos, ¿verdad? De saber que una vida laboral, integral, que yo voy a tener tal o cual situación. Y usted piensa además en un sistema que deja de lado a todo el que no es, por ejemplo, un trabajador asalariado que puede permanecer de manera estable laborando por esa cantidad de tiempo. Y en un país con la movilidad salarial, con la movilidad que tenemos nosotros, la movilidad laboral que tenemos nosotros, entonces van a ser muy contados aquellos quienes puedan recibir esas pensiones. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos entonces a discutir el sistema de pensiones, vamos a ver si no necesariamente hay que eliminar el sistema de AFP, ¿entiendes? Porque estábamos diciendo eso. Vamos a dejar el sistema de AFP en un pilar privado para aquellos que además de aportar al pilar colectivo, tengan ingresos adicionales para hacer ese tipo de aporte y quizá fortalecer más su nivel de pensión. Pero que por lo menos, bienvenido, lo que decimos nosotros, por lo menos la mayoría, el conjunto, pueda tener derecho a una pensión con una tasa de reemplazo que no esté tan distante de los ingresos que ha percibido cuando es un trabajador activo, bienvenido. Porque hay que ver cuáles son los grandes salarios en República Dominicana. No hay mucho, ¿usted comprende lo que es? Y si encima de eso, usted me le dice a una persona que estaba impuesto a recibir, por ejemplo, 30,000 pesos, que eso no es un gran salario, pero usted me dice que su tasa de reemplazo al final de su vida laboral va a ser ¿de cuánto? De 8,000, de 7,000, de 10,000. O sea, usted me está degradando su condición de vida a esa persona cuando ya esté imposibilitada de recibir ingresos como fruto de su labor. Usted me lo está condenando a vivir en un estado prácticamente de dependencia, de postración. Y para eso no es trabajo, para eso no son los sistemas de pensiones. Exacto. Son con otros fines. Bueno, sin duda es un tema, como se dice en mi campo, cabezón. Y es un tema que tanto en la prensa como en las mesas de trabajo de los gremios y del Ministerio de Trabajo habrá que tratarlo mucho y llegar a un acuerdo, porque son muchas las quejas que hay sobre este tema de la seguridad social. Bueno, nos falta terminar eso y nos falta también el tema de la tarifa laboral, pero se terminó el tiempo. Será en la próxima ocasión, don Pepe, que usted y yo nos vamos a juntar para seguir desgranando la agenda para el año 2021, un año cuando debemos de acabar con la pandemia. Así antes de que ella acabe con nosotros. A ustedes muchas gracias por esta
por estar con nosotros en esta entrevista con don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Sindical. Será hasta la próxima.